ya presentar al próximo entrevistado en esta tarde, hablar un poco de la economía, esto que vos venías como anticipando también. Sí, yo no sé si economía o un hermoso negocio para algunos, pero ya nos dirán. Está en línea Claudio Lozano, investigador, un referente además de la CTA Autónoma a nivel nacional y de UP, fue candidato del instrumento electoral para la unidad popular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con él venimos conversando hace mucho tiempo sobre varias cuestiones. Y en este caso, Miguel, vos tenías una inquietud así bien específica. Sí, dos inquietudes, pero vamos a empezar por la primera. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hablemos un poco de esto que hoy casi todos los diarios están hablando, que es los dólares que gastamos para defender el dólar y hacer campaña en la elección que terminó con el triunfo de Milei. 2.100 millones de dólares. ¿De dónde vinieron? ¿Del swap? ¿Del Tesoro de los Estados Unidos? ¿De ambas partes? Porque además dice que se han reconvertido esos dólares, han tomado pesos, eso se ha convertido en un préstamo. ¿A qué tasa? ¿Qué se sabe de eso? No se sabe absolutamente nada. Como todos sabemos, digamos, primero, para nadie sería una sorpresa que esto obviamente era un préstamo, no nos iban a regalar la intervención en el mercado de cambio. Cualquiera que supusiera que esto podía venir gratis, no sé en qué mundo vive. Pero más allá de eso, lo que se sabía era que, y de hecho, digamos, los datos que surgen de los informes que presenta semanalmente el Banco Central, era que por la intervención de, compra de pesos por parte del Tesoro norteamericano para evitar la disparada del tipo de cambio en el contexto donde el Banco Central no tenía con qué, esos pesos que se compraron se transformaron en una letra del Banco Central a una tasa desconocida. Es decir, estaban en pesos, invertidos en una letra, con una tasa que nadie conoció. Ahora, en la última información que de alguna manera tuvimos, esa inversión en letras se redujo casualmente en la cifra equivalente a los 2.100 millones de dólares. La cifra en pesos que se reduce en un monto equivalente a esos millones de dólares, con lo cual lo que se supone es que al producirse recordemos que Besen compró pesos cuando estaba arañando los 1.500 pesos el dólar en nuestro país, y que al producirse, el triunfo electoral del gobierno, inmediatamente a partir del lunes siguiente se produce una baja, que inicialmente fue una baja importante, bajó hasta alrededor de los 1.300 y luego volvió a subir, ubicándose como está ahora en torno a los 1.400 y algo. Pero daría la sensación de que a partir de esa baja, Besen cumplió con la palabra que dijo: yo compré un peso subvaluado y voy a vender cuando el peso se revalorice. Y consecuentemente lo que da la sensación es que vendió dólares a 1.500 y ahora, con los pesos que había acumulado, compró dólares cuando estaban en la franja de los 1.300. Y da la sensación de que los dólares que compró, los compró a partir de el tema de la activación del swap. Y consecuentemente el que nutrió los dólares, que en todo caso Besen se quería llevar, porque así como los trajo se los lleva, aparentemente fue el uso del swap. Esto es un supuesto, da la sensación que habrían activado el swap
por un equivalente a los 2.100 millones de dólares para poder garantizar la venta de pesos que en todo caso hizo el ministro a cargo del mercado de cambios de la Argentina. Y ahí, bueno, lo que uno tiene que decir que efectivamente hicieron un muy buen negocio, ¿no? Porque vendieron dólares a 1.500 y luego los recompraron a 2.300, a 1.300, digo. Recordemos así que Besen viene pasó. Claro, Besen y viene. Lo que tenés es una nueva, o sea, de ser así como lo estoy diciendo, hay un nuevo, los dólares que se necesitaron para devolvérselos a Besen tienen que ver con un incremento de la deuda pública por vía de la activación del swap en ese monto. Claudio, ¿y esto qué consecuencias mediatas y a largo plazo tiene a nuestra economía? Bueno, en realidad la continuidad de una intervención del Tesoro norteamericano sobre el valor de nuestra moneda, digamos, tiene una importancia supina en el sentido de que todos sabemos que el dólar o el tipo de cambio es un instrumento, una cuestión central a la hora de definir el sistema de precios en general de nuestro país o de nuestra economía y de definir la competitividad de la economía argentina. Un tipo de cambio más alto o más bajo es un tipo de cambio más propicio para digamos, para una estructura productiva con mayor valor agregado o con menos. Una estructura productiva basada en el extractivismo y por lo tanto con bajo o nulo componente de valor agregado, basada en minería, hidrocarburos, el agronegocio y demás, obviamente es una economía que necesita un tipo de cambio muchísimo más bajo, porque la renta asociada a esos productos vinculados a la extracción del recurso natural es muy importante. No así cuando uno piensa en estructuras productivas o en desarrollos productivos de carácter industrial, donde hay procesos de creación de valor. Ahí el tipo de cambio que se necesita, sobre todo en el marco de una Argentina que debería promover un proceso de reconstrucción industrial, un tipo de cambio mucho más alto. Así que mantener una injerencia de los Estados Unidos sobre el valor de nuestra moneda supone condicionar el rumbo productivo de la Argentina. Así de sencillo es el tema, ¿no? Y obviamente para digamos, un país endeudado como el nuestro, cuanto más bajo y que por lo tanto tiene que pagar, el Estado tiene que pagar deuda cotidianamente, pagar deuda en moneda extranjera, contra, digamos, más barato sea el dólar, mayor es su capacidad de pago. Por lo cual, en general, este tipo de políticas que combinan extractivismo con pago de deuda pública, y para eso se necesita dólar barato, y por eso son políticas que vienen de la mano de procesos de fuerte especulación financiera acompañados de extractivismo productivo y consecuentemente nulo desarrollo industrial o destrucción del tejido productivo industrial, que de hecho es lo que ha ocurrido en todos estos procesos, tanto con Martínez de O primero, como con Cavallo después, como con Macri, como en todo caso lo que ha ocurrido en estos casi 2 años de Milei, con cerca de 18.000 empresas menos, de las cuales el 10%, 1.800, tienen que ver con el sector industrial, ¿no? Claudio, para poder utilizar el swap como se lo hizo, ¿requiere ese uso participación del Parlamento, alguna habilitación desde el Parlamento, o se puede hacer como se hizo? No, en realidad debería, todo lo que ha ocurrido debería haber tenido acuerdo parlamentario. Es una barbaridad que todo lo que es esta relación con los Estados Unidos involucra la injerencia en el mercado de cambios, que involucra endeudamiento, porque el swap es eso, es endeudamiento, digamos, el hecho de que se esté hablando de otro paquete financiero vinculado a compra de deuda, y aparte que está en el medio de
una discusión supuesta de acuerdos comerciales. Todo es un paquete general de acuerdo entre Estados, que tanto por el tema del endeudamiento como por el tema de que es un acuerdo entre Estados merecería una participación y una aprobación concreta por parte del Parlamento. La verdad que ha sido muy raro que, sinceramente, el Parlamento habla muy mal, digamos, del Parlamento que tenemos, que no haya habido un posicionamiento muy claro en repudio a una injerencia norteamericana de esta naturaleza. Digamos, claramente ha habido una concesión en materia de soberanía realmente pocas veces vista, ¿no? De hecho, bueno, nosotros hicimos una presentación judicial al respecto, sí. Y la justicia incluso en esto ni siquiera está operando, porque ni siquiera nos han llamado a ratificar la denuncia. Nosotros en el último tiempo hicimos 2 denuncias, una vinculada a las retenciones cero, en términos de lo que significó en términos de estafa al Estado argentino y a los productores. Y en segundo lugar, otra vinculada al tema de la injerencia norteamericana en el mercado de cambios. Y la verdad que en ninguno de los 2 casos nos han llamado a ratificar la denuncia, cuestión que es absolutamente obvia y elemental, que deberían hacerse. Para nada, ni se mueven las causas estas. O sea que nadie está investigando esas denuncias. Claudio, no hablamos todavía después de las elecciones, de lo que para muchos fue como muy sorpresivo, ese triunfo, sobre todo en provincia de Buenos Aires, de La Libertad Avanza. ¿Vos cómo lo leíste y qué escenario estás viendo a partir de lo que el gobierno interpreta como un gran respaldo del electorado? Bueno, un importante, pero no un gran respaldo del electorado. Ajá, bien. Son 2 cosas distintas. Institucionalmente, claramente el triunfo es muy grande, porque han logrado, en base a las reglas institucionales vigentes, 1/3 de diputados y senadores prácticamente con representantes propios. La Libertad Avanza, con lo cual tienen garantido que ellos solos pueden evitar cualquier tipo de rechazo de cualquier veto que hagan ante alguna iniciativa parlamentaria. Por supuesto, tienen la capacidad de bloquear cualquier intento de juicio político, y además de esos votos que son propios por los que controlan el 1/3 de las cámaras, y que era lo que aspiraban como objetivo, para poder mantener la hoja de ruta que en materia económica y social y también política tenían trazada. Además tienen los votos de los gobiernos provinciales y tienen los votos del PRO. Entonces, qué sé yo, si uno toma la Cámara de Diputados, tenés 93 diputados de La Libertad Avanza, son hoy el segundo bloque de la Cámara de Diputados, tienen 15 del PRO, tienen 17 de Provincias Unidas y tienen 10 más del resto de los gobernadores. Entonces, tienen una capacidad de construir mayorías, incluso para lo que les preocupa centralmente, que es las leyes correspondientes a reforma laboral, reforma previsional y reforma tributaria. Espaldarazo institucional, sí. Lo otro no. Cuando uno mira los números bien, es muy grande la cantidad de gente que o rechazó expresamente esto o directamente no lo acompañó. Si uno toma que hay 8 millones que votaron distintas variantes del peronismo, si toma que hubo 750.000 votos del Frente de Izquierda, y si además tomás que tomando el promedio de participación en las legislativas desde el 84 para acá, en general las legislativas estaban en promedio al 80%, hubo un 68% de participación, son 12 puntos de personas que normalmente votaban y que decidieron no votar, y que esos son más de 3.200.000 personas. Estamos hablando de más de 12 millones de personas que o rechazaron
o no acompañaron esto. Ujú. Lo que está claro es que todo esto, que es una gran cantidad absolutamente mayoritaria de la sociedad argentina que no acompaña esto, no tiene una alternativa política. Yo creo que, digamos, la crisis de representación que arrastramos y que en todo caso en el 23 se resolvió votando a Milei, se agravó a partir de un Milei que claramente no cumple con las expectativas. Por eso la vedette de todas las elecciones provinciales y también de lo nacional. Algunos dudábamos si iba a pasar lo mismo a nivel nacional. Nos encontramos con la más baja en los últimos 40 años en una legislativa. El ausentismo a nivel nacional se mantuvo también, indicando que ya lo que tenemos no es una crisis de representación solamente, sino claramente una crisis de alternativas. Muchos de los que acompañaron a Milei en el balotaje de, digamos, del 2023, y que no lo votaron ahora, no tienen a quién votar. O no encuentran a quién votar, y me parece que ese es el tema de fondo. Y yendo a la provincia de Buenos Aires, la verdad es que no hay mucha sorpresa. A pesar de que se la quiera vestir, de no mirar las cosas. Cuando Axel Kicillof en el 2023 ganó porque Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza fueron divididos. Si vos sumabas los agregados electorales de ambos, le ganaban muy bien a Axel Kicillof. Como iban divididos, Axel Kicillof ganó. Y como no hay segunda vuelta en la provincia de Buenos Aires, obviamente el triunfo se dio. Ahora, acá lo que hay que ver es que en el 2025, cuando se produjo el 7 de septiembre, digamos, lo que hubo fue un ausentismo muy grande en la votación provincial. Ese ausentismo, digamos, dominantemente tenía que ver con exvotantes de Juntos por el Cambio, fundamentalmente, que por alguna razón no acompañaron a La Libertad Avanza en la elección provincial, y consecuentemente hubo, si uno compara la elección del 7 de septiembre con la elección del 2023, había 2.200.000 votantes menos en la provincia de Buenos Aires. No volvieron todos en la elección que se hizo ahora, siguió siendo baja la participación, pero todos los que volvieron acompañaron a La Libertad Avanza en lugar de acompañar a Fuerza Patria, que no pudo crecer en absolutamente ningún voto. En un escenario en donde lo que uno viene viendo, fruto de que las prácticas del espacio opositor o del campo popular, como lo queramos denominar, de lo que nos compete a nosotros, estamos absolutamente atrasados en revisar discursos, prácticas y referencias a la hora de poner alternativas. Y me parece que esa es la tarea de fondo. Eso no está resuelto. Fuerza Patria se parecía, casi te diría, era igual a lo que era el Frente de Todos y lo que era Unión por la Patria. Y creo que, más allá de muchas consideraciones, la estabilidad miserable que tenemos hoy, a la inestabilidad miserable que teníamos en el Frente de Todos. Y en ese marco no hay con qué darle a esta discusión, y si no hay un insight de este tipo de problemas, y asumimos en serio que tenemos que hablar de otros, de por qué pasó lo que pasó, por qué muchos de los referentes que en todo caso encabezaron la experiencia del denominado movimiento popular, algunos hoy están con La Libertad Avanza, o en todo caso tienen vínculos directos con fondos de inversión y demás.
dentro de lo que se entiende como campo popular hay proyectos contradictorios que francamente paralizan la posibilidad de discutir en serio acuerdos políticos más profundos. Si se sigue con un internismo en donde no se convoca a la comunidad, ni a la militancia, ni a los afiliados a que resuelvan y voten, el Partido Justicialista no pudo ni siquiera convocar a una elección en el momento de la elección de la presidencia para Cristina. Uh-huh. Ni ahí se permitió una elección de los afiliados. Así que da la sensación de que si se sigue con estas prácticas es difícil tener una perspectiva exitosa. Claudio, Me parece que en realidad no hubo capacidad de poder, digamos, desde el lado de los que privilegiaban como a Fuerza Patria como una alternativa, o desde los que creíamos que había que hacer otras cosas o intentamos otras cosas, no hubo capacidad para presentar algo que efectivamente fuera percibido como el intento, el embrión o la posibilidad, perspectiva diferente. Claudio, mil gracias por este tiempo. No, al contrario, gracias por llamarnos. Un abrazo, hasta abrazo. luego. Claudio Lozano, economista, referente también fue candidato a diputado nacional por UP, sí. Unidad Popular, instrumento electoral para la Unidad Popular. En otro contexto había sido parte también de Unidad, ese frente que compitió en las elecciones del 23. Sí, lo mencionó, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se llamaba? Fueron tantas denominaciones diferentes. En ese frente, recordemos, fue también parte del directorio del Banco Nación. Fue muy importante el trabajo de Claudio para contar lo que fue la estafa de Vicentín. Sí. Hay que decirlo, ¿no? De hecho, muchas de las decisiones judiciales de estos últimos tiempos tienen como base lo investigado por Lozano y su equipo hace 4 años, 5 atrás. Y el aporte que ha hecho. Me quedo con esto último, que ese análisis un poco postelectoral, porque acá pasan cosas tan vertiginosamente que no hay tiempo para quedarnos en algún tema, pero él decía, no es solo ya una crisis de representatividad, es una crisis de alternativas. Me parece que por ahí una puntita ahí también para empezar a pensar. Y eso se replica también aquí, ¿no? Sí, tremendamente. Ya habrá tiempo para hablar de eso. 17:03.